¿Qué tal, profesionales del aire acondicionado? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Luzanilla, ingeniero de producto y garantías en Duventus. El día de hoy vamos a dar inicio al módulo 3, bueno, al módulo 2, tercera sesión de capacitación virtual. Acuérdense que primero vimos el módulo introductorio, que eran las herramientas necesarias para un buen trabajo del equipo de aire acondicionado. Hay un detalle con la transmisión. Tenemos audio. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Continuamos. Les decía que empezamos con el módulo introductorio, que era las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo profesional. El módulo 1, que fue una introducción a lo que es el aire acondicionado, la historia. Y ahorita vamos a hablar del módulo 2, el módulo 2, que fue lo que es conceptos básicos. Ahorita vamos a ver el funcionamiento y los componentes básicos del aire acondicionado, que sería el módulo 3, ¿sí? Entonces, bienvenidos a lo que es el módulo 3 de capacitación virtual Duventus, ¿sí? En un aire acondicionado hay varios componentes que interactúan para dar una sensación de confort. Algunos de los que todo el mundo conocemos, pues condensador, evaporador, que es la unidad exterior, la unidad interior, pero hay otros componentes dentro de la unidad que, como ustedes saben, hacen distintos trabajos para lograr que el equipo dé un enfriamiento, de una sensación de confort al interior del cuarto que va a estar trabajando, ¿sí? En general, todos los componentes trabajan para que el equipo de aire acondicionado dé esa eficiencia, de esa sensación de confort, o ya sea en modo frío, ya sea en modo calefacción, dependiendo de si el equipo tiene los dos ciclos de operación. Pero en sí, pues hay unas partes que diferencian a un solo frío y un calefacción, que las vamos a ver ya más específicamente más adelante en otros módulos. Ahorita vamos a hablar algo en general para empaparnos un poco más de lo que es los componentes y los funcionamientos que tiene cada uno de los componentes periféricos del aire acondicionado, ¿no? Uno de los componentes básicos, que es el que hace el trabajo, tiene ciertos principios termodinámicos que ayudan a hacer un trabajo de enfriamiento. Acuérdense que el equipo de aire acondicionado intercambia calor del cuarto al aire que circula por el serpentín, que ese calor lo agarra el refrigerante y lo inyecta frío, ¿sí? Entonces hay un proceso de intercambio de temperatura, ya sea en la etapa de condensación, que es la unidad exterior, o en la etapa de evaporación, que es la unidad interior. Ese refrigerante que reacciona a la compresión, cuando se comprime, se eleva su temperatura, se eleva su presión. Cuando se condensa, pasa de una fase de gas a alta presión, a alta temperatura, a una fase líquida, sigue estando a alta presión, a alta temperatura. Luego pasa por un orificio que es un restrictor, una diferencia en el diámetro del flujo o del interior de lo que es la tubería que lo va conteniendo, donde está circulando. Y al pasar de un líquido de alta presión a alta temperatura, se expande, se hace un proceso de expansión, y al hacerse la expansión, el refrigerante pasa de ese líquido a alta presión a alta temperatura a un vapor saturado, baja presión, baja temperatura, y ahí es donde intercambia ese frío con el aire caliente que está dentro del cuarto. En el condensador, cuando sale del compresor, sale vapor, alta presión, alta temperatura. El aire que está en el ambiente lo ayuda a condensarse, tiene una presión y una temperatura de ebullición que es muy por debajo de lo que es la temperatura de ebullición y de congelación del agua o de cualquier otro líquido. Entonces, ese refrigerante, para hacer el trabajo de forma eficiente, tiene que intercambiar calor, ya sea en el exterior o en el interior.
¿sí? Entonces, esa etapa, ese proceso termodinámico ayuda a que el equipo de aire acondicionado de enfriamiento, de confort, pero hay componentes que hacen que ese refrigerante circule, que hacen que ese refrigerante se comprima, que hacen que ese refrigerante se condense, que hacen que ese refrigerante se expanda, se evapore y retorne para tener un ciclo indefinido o un ciclo cerrado, por así decirlo, ¿no? Ese ciclo que se llama o se denomina ciclo de Carnot invertido explica, como lo vemos aquí en la imagen, lo que es la curva o lo que es la posición de desplazamiento del refrigerante, ¿sí? Es un equilibrio muy balanceado entre lo que es condensación, expansión, evaporación y retorno. ¿Para qué? Para que el equipo trabaje de forma eficiente. Por eso lleva cierto volumen de refrigerante, el de equipo de 1 tonelada, el de 1,5, el de 2, el equipo que se va a alejar a 20 metros, el equipo que trabaja de forma continua, el equipo que es light commercial, el equipo que es tipo central, o sea, cada uno de sus equipos, de las unidades que ustedes conocen en aire acondicionado, llevan cierta cantidad de refrigerante por este proceso, porque debe haber un equilibrio que mantenga la estabilidad de los componentes y, lógicamente, que dé capacidad de enfriamiento. Aquí es donde ustedes pueden entender qué pasa si yo meto demasiado refrigerante en un equipo de aire acondicionado. Si yo meto demasiado refrigerante, pues no voy a tener capacidad de condensarlo porque tengo un área específica que es el serpentín del condensador donde va fluyendo el refrigerante a alta presión para poderlo condensar y cuando llegue al elemento de expansión haga un buen trabajo de expansión, pase a la etapa de baja presión, baja temperatura. Cuando llega el serpentín del evaporador se disipe ese frío con el calor del aire que le está pegando del ambiente, del interior del cuarto, y todo eso tiene que tener un equilibrio un nivel o un equilibrio muy delgado. No se puede desfasar de un lado y en el otro porque vienen los problemas de funcionamiento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es el refrigerante? O sea, el refrigerante se divide en puros, que son los naturales, los isobutanos, isopropanos, todos los gases que tienen base de carbón, de propano, que son flamables hasta cierto punto, explosivos, ¿sí? Los gases puros, los clorofluorocarbonados, los hidroclorofluorocarbonados o los hidrofluorocarbonados, que son gases que por contener cierta cantidad de cloro, pues dañan la capa de ozono. Ahorita ya estamos trabajando con gases mezclas, que son las zeotrópicas o las azeotrópicas, caso del R410, que es una mezcla azeotrópica de dos refrigerantes puros, el R32 y el R125, hacen una mezcla para poder lograr que no tengamos daño en la capa de ozono, pero este refrigerante sigue conteniendo un poco de lo que es el potencial de calentamiento global, ¿sí? Entonces, el refrigerante puede ser una mezcla, puede ser puro. Si es mezcla, se tiene que cargar en fase líquida, o sea que agarramos el contenedor, la boya, el kilo, la minita, como le digan ustedes, y lo ponemos de cabeza para hacer una correcta mezcla y que entre a lo que es el sistema. Este tipo de refrigerantes que se deben de cargar líquidos, debemos de tener mucho cuidado cuando estén haciendo los procesos de carga, los procesos de recarga, porque no podemos inundar el compresor con demasiado refrigerante líquido que dañe la capa o lo que dañe el componente mecánico, que es la excéntrica. Entonces, los gases mezcla salieron para desplazar un poco a los gases que tenían base cloro, que dañaban la capa de ozono, pero ahorita ya hay una tendencia a volver a regresar a un gas puro, que es el R32, el cual maneja cierto punto de ebullición, cierto punto de condensación, que ayuda a hacer los equipos más eficientes, pero tiene una base de flamabilidad que no es
muy inflamable, pero sí tiende a. Entonces ahí nada más hay que tener cuidado con los procesos de instalación, de revisión, cuando se hagan las reparaciones, que hacemos correcciones de fugas con el uso del calor en las tuberías, se tiene que cumplir con ciertos procesos. Entonces, estos refrigerantes, que son los que ayudan a que el equipo de aire acondicionado intercambie el calor del interior o el frío, dependiendo del modo de uso, son los que hacen el trabajo, por así decirlo, ¿no? Que es el refrigerante el que produce el frío, es el refrigerante el que produce el calor. Hay otros componentes que ayudan al refrigerante a hacer el trabajo, pero en sí el que hace la chamba es el refrigerante. Cuando ustedes hacen un proceso de vacío, pues el proceso de vacío es encaminado a que el refrigerante trabaje de forma limpia, de forma inocua dentro del sistema. ¿Por qué? Porque cuando entra el refrigerante, interactúa con el aceite que contiene el compresor, se mezclan en cierto punto y ese aceite puede contaminar al refrigerante. Entonces es muy importante el proceso del vacío para que ese aceite no contenga, o mejor dicho, ese sistema que es las tuberías, todo lo que es el equipo de aire acondicionado, no contengan gases no condensables que cuando el compresor los haga circular por el sistema y lleguen a la parte del retorno, se contamina el aceite del compresor, y al contaminarse el aceite del compresor contaminamos el refrigerante y el refrigerante empieza a perder su capacidad de condensación, su capacidad de expansión y su capacidad de evaporación, y es donde tenemos problemas con temperaturas de inyección, temperaturas de retorno por un refrigerante que se contaminó por falta de un proceso de vacío. En el caso de las mezclas, hay una discusión muy grande entre si recargar o no recargar. Aquí el detalle es, si queremos hacer un trabajo profesional, cargar en base al peso. Si el equipo perdió más del 80, del 70% de la carga total, tú puedes hacer un proceso de recarga. Pero ¿cómo te puedes asegurar tú de que ese equipo perdió X cantidad de refrigerante? Pues tendrías que desinstalarlo, pesarlo y saber cuánto pesa de fábrica con la carga al 100% y cuántos gramos tiene después de revisarlo, y cargar exactamente esos gramos que le hacen falta. Pero pues iba a ser algo fuera de lo común, ¿no? O sea, tener que desinstalar para pesarlo y cargarle 50 gramos de refrigerante que se perdieron. Entonces, lo ideal sería que recuperar el refrigerante, porque no sabemos en qué proporción se fugó, si es por la alta presión o por la baja presión, y volver a cargar refrigerante en base al peso. Entonces, el refrigerante es una parte importante del equipo de aire acondicionado. Yo creo que es una de las principales, si no es que la principal, y ayuda al proceso de enfriamiento. Otro componente del aire acondicionado es el compresor, es el corazón, es el que mueve el refrigerante, es el que hace que el equipo enfríe, que hace que el equipo dé calefacción. Hay de varios tipos: herméticos, semiherméticos, abierto, alternativo, o reciprocante, scroll, tornillo, turbocompresores, o el que usamos en todos los equipos Juventus, que es el compresor rotativo, ¿sí? El compresor rotativo es el que da mejor eficiencia, es el que da mayor duración, mayor capacidad de enfriamiento por su estructura compacta. ¿Qué es un compresor rotativo? Pues es un motor que tiene un embobinado, una flecha, abajo tiene una cámara de compresión que es una excéntrica, es un óvalo que gira y de un lado succiona, del otro lado comprime, tiene una veleta que abre y cierra dependiendo de cómo se está moviendo el émbolo, la excéntrica, y permite el proceso de succión, compresión y descarga hacia el área del condensador. Podemos verlos dependiendo de la capacidad, porque todavía hasta los 3 toneladas tenemos compresores rotativos, pero ya de 3 toneladas para adelante podemos encontrar los compresores scroll, compresores reciprocantes. La mayoría de los compresores que son para aire acondicionado vienen de este modelo rotativo, y algunos lo que son, no sé, refrigeradores, dispensadores de agua,
máquinas de hielo, ya usan un tipo de compresor fraccionario, pero es algo similar a lo que es un compresor hermético, ¿sí? Es un pequeño pistoncito que se está moviendo dentro de. Entonces, los compresores pues se dividen en varios segmentos, como lo decíamos: hermético, semihermético, abierto, alternativo o reciprocante, scroll, tornillo, turbocompresor y el compresor rotativo, que es el que usan la mayoría de los equipos de aire acondicionado. Es un embobinado que tiene un rotor, la cámara de compresión, se energiza y al energizarse la bobina crea un campo magnético que mueve el rotor del motor, y ese rotor mueve la excéntrica, la cual hace que de un lado succione para que el refrigerante lo jale, lo comprima, y del otro lado lo descarga y provoca el flujo de refrigerante de la succión y lo descarga en alta presión, ¿sí? Fallas en los compresores: la mayor parte de las fallas son eléctricas, por problemas de alimentación y por falta de vacío, que se amarra, que se desvalvula. Es un sistema, es un motor de un carro, y si el aceite está sucio, el motor no va funcionando de forma eficiente, ¿sí? Otro componente que interactúa en el equipo de aire acondicionado después del compresor, pues sigue el condensador. Los más comunes: los enfriados por aire, que es lo que usamos nosotros en los mini split Duventus; los enfriados por agua, que son los de tipo chiller, ya equipos grandes de altas capacidades; y los condensadores evaporativos, que esos se usan más en procesos químicos para dar o para condensar ciertos refrigerantes o ciertos mezclas que se usan para hacer algún tipo de medicamento o algún tipo de sustancia, ¿no? Entonces, los enfriados por aire son los más comunes. ¿Qué es lo que hace un equipo condensador enfriado por aire? Que tiene tuberías por las cuales va fluyendo el refrigerante. Cuando sale del compresor, entra, las aletas reciben el calor del refrigerante, pero el aspa, que es la que forza el flujo del aire del ambiente hacia las aletas intercambian ese diferencial que hay de temperatura entre el ambiente y la aleta por la tubería que va pasando, que va recibiendo el calor del refrigerante, y lo sacan por el otro lado ya caliente. Siempre hay un intercambio. La temperatura ambiente es de 35 grados y la descarga de ese equipo va a ser de 5 o 6 grados de diferencial, que es el intercambio de temperatura. Eso es lo que hace un condensador de forma adecuada: intercambiar la temperatura del ambiente, quitarle calor al refrigerante, porque acuérdense que el refrigerante cuando se comprime y se condensa, se comprime, eleva su temperatura arriba de los 50-60 grados, y conforme va fluyendo por el condensador le va quitando ese calor, lo va haciendo pasar a líquido para que pase lo que es el elemento de expansión. ¿Qué puede pasar si ese condensador no recibe aire fresco? Pues la mezcla o el refrigerante que va saliendo a alta presión no llega a la etapa de condensación al 100%, y eso va a provocar que la expansión sea mala, que no tenga una descarga o una baja temperatura, ¿sí? Va a haber una parte de líquido que se expanda y la otra parte de gas que pasa directo, porque el gas no se expande, lo que se expande es el líquido, y le va a quitar el frío a ese refrigerante que se alcanzó a expandir, y después del elemento de expansión, pues el refrigerante ya va sobrecalentado, y eso lo ha provocado por un bajo flujo de aire entre las aletas, porque el condensador está en contra del viento dominante, porque el aspa gira muy lento, porque el capacitor está descargado y no da fuerza al motor, porque el motor no sirve. Entonces, todos esos factores que ayudan a que el refrigerante pierda temperatura deben de serse considerados para decir que un equipo está trabajando al 100%. Sí, es muy importante esa parte de la instalación, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Otro componente que es el que sigue después en el proceso de lo que es el aire acondicionado, es el elemento de expansión o el dispositivo de expansión o restrictor. ¿Qué es lo que hace? Cuando viene fluyendo el refrigerante líquido, se forza el mismo flujo del compresor que lo está bombeando y lo está empujando hacia adelante,
lo obliga a que cuando pase por ese diámetro, que es del diámetro de un cabello, por eso se denomina capilar. En el caso de los mini split, la mayoría son de capilar. Entonces, al pasar ese refrigerante líquido por ese diámetro pequeño, provoca que al salir se expanda, baje su temperatura, baje su presión, y vamos a ver un efecto. Si tuviéramos un tubo transparente después del capilar, íbamos a ver un efecto como si estuvieran ustedes agarrando un atomizador y estuvieran limpiando o rociándole agua a alguna parte, ¿sí? Sigue siendo líquido, sigue siendo burbujas, por eso es un vapor saturado. ¿Por qué? Porque sigue siendo líquido, pero al pasar por el capilar se expande, baja presión, baja temperatura, y eso es donde empieza el proceso de enfriamiento. Cuando ese refrigerante se expande, si es mini split, pues la expansión se hace en el condensador. Hay algunos otros sistemas con los sistemas de refrigerante variable, los cuales tienen su expansión en el evaporador. El elemento de expansión está en el evaporador. Perdón. Hay otros componentes, otros equipos, los light commercial, también manejan la expansión en el evaporador. ¿Por qué? Porque el acarreo regularmente es del mayor de 5, de 10, de 15, de 20 metros. Son equipos que están diseñados para trabajar a largas distancias. Y si ustedes hicieran expansión en el condensador, cuando llegaran al evaporador después de 20 metros de fluir refrigerante, pues íbamos a tener baja capacidad de enfriamiento, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos de expansión más comunes? Pues es el capilar, que es el que usan la mayoría de los mini split. La válvula de expansión, que esa se utiliza para equipos de media y baja temperatura, y ya estaríamos hablando de cámaras frías. Pero hay algunos equipos centrales que manejan este tipo de válvulas de expansión para lo que es el proceso de enfriamiento. Los restrictores, algunos los conocen como pistones, bala, garbanzo. Esos son, es un componente similar a lo que es un capilar, pero es un componente que lleva un sedazo, que lleva una restricción, que es un diámetro más delgado, dependiendo de la capacidad. Llevan un diámetro interior de sprea y permiten la expansión del refrigerante al entrar al evaporador. Y las válvulas electrónicas, que eso ya es más aplicado para sistemas inverter de arriba de 3 toneladas. Hay algunos sistemas inverter de alta eficiencia que manejan este tipo de válvulas de expansión electrónicas, que es nada más un tipo servomotor, o como si ustedes vieran un motor de una aleta de oscilador. Entonces ese motor va abriendo o va cerrando el flujo del refrigerante dependiendo de lo que esté pidiendo el sistema en evaporación. Si ya el refrigerante el cuarto está frío, pues ya no ocupamos tanto volumen de refrigerante, cierra un poco el flujo del refrigerante expandido. Si el cuarto está muy caliente, abre un poco de refrigerante o abre un poco la válvula para que inundes el evaporador con mucho refrigerante a baja presión y hagas un proceso de enfriamiento pleno. Pero eso lo hace la tarjeta electrónica, que le manda el voltaje a lo que es el servomotor de la válvula y abre y cierra la válvula, ¿sí? Es una válvula muy eficiente para equipos de alta eficiencia y en equipos de sistema de refrigerante variable es lo que más se usa. Inclusive se usan en la etapa de condensación para disminuir la temperatura del condensador y ayudar a hacer un proceso de enfriamiento más eficiente. Ahí habría que ver ese tipo de sistemas de BRF, de refrigerante variable, para entender un poco lo que hace esa válvula de expansión en un condensador y lo que hace esa válvula de expansión en un evaporador, ¿sí? El siguiente componente pues sería el evaporador, el cual se encarga de recibir el refrigerante a baja presión, vapor de refrigerante, volumen, vapor saturado, lo recibe, lo hace fluir por los tubos. Esos tubos que van llevando el refrigerante a baja presión reciben el calor de las aletas y lo intercambian con el frío del refrigerante para poder hacer un proceso de enfriamiento. Como podemos ver en la diapositiva, pues hay varios modelos. Los más comunes del aire acondicionado son los aletados, que se usan no solamente para aire acondicionado, se usan para los refrigeradores, para las cámaras frías, para los equipos centrales, para los equipos de mini split, lógicamente. Hay otro tipo de enfriadores o de evaporadores que son para alto flujo, para cámaras de congelación, para baja temperatura.
y el que normalmente nosotros conocíamos más común, que era el que venía en el refrigerador de la abuela, ¿no? Que es el de contacto o el de tubo de chapa, que ese era el congelador antes de que salieran los evaporadores los refrigeradores que no eran de escarcha, que eran de puro viento frío. Se intercambió ese evaporador de chapa por uno de aletado y con un refrigerante más eficiente para bajar más la temperatura y hacer un proceso de enfriamiento en un refri. En un aire acondicionado pues es fluir refrigerante por los tubos para que ese frío se pase a la aleta lo intercambia con el aire caliente que está fluyendo por el evaporador y se inyecte de 24 grados que entra a 10-12 grados. Ese intercambio, ese salto térmico entre más calor pues tiende a aumentar, porque si el cuarto está caliente y tú estás fluyendo con un aire de 35 grados por el serpentín, pues vas a tener un intercambio de 14-16 grados y lo que vas a estar inyectando es un aire a 12, 10 grados, 8 grados. Entre más frío esté el cuarto, lógicamente que ese frío o ese aire va a estar entrando a menor temperatura y va a ayudar a hacer un proceso de enfriamiento. Entonces, ese tipo de evaporadores en los mini split son ¿para qué? Para intercambiar el frío del refrigerante con el calor del ambiente, del cuarto. ¿Qué pasa con la calefacción? Con la calefacción invertimos roles, invertimos la forma de trabajar. Cuando tú pones un equipo en calefacción, el evaporador actúa como un condensador porque recibe el gas caliente para intercambiar ese calor con el frío del ambiente interior, lo condensa y el circuito lleva una válvula 4 vías, la cual lo direcciona al capilar y del capilar lo manda al condensador. Entonces el condensador ya no condensa refrigerante a alta temperatura, ahora evapora refrigerante a baja temperatura. Por eso llevan un proceso de deshielo, porque llega un momento en el que el condensador, porque está afuera a la intemperie, en el frío, se tiende a congelar y los sensores de temperatura le avisan a la tarjeta, le dicen: oye tarjeta, el refrigerante que está afuera está demasiado helado, ocupamos parar un poco el compresor para que el aspa gire, disipe ese hielo, quite ese frío y se vuelva a hacer un proceso de calefacción para no dañar al compresor con un retorno de líquido. Entonces, en los equipos de calefacción se intercambia el rol del condensador y el evaporador cuando están en modo frío y cuando están en modo calefacción, ¿sí? ¿Qué otro componente tenemos? La conexión entre evaporador y condensador. ¿Cuál es la conexión entre el evaporador y el condensador? El kit de instalación, que es la parte que el técnico, el instalador manipula, ¿sí? Aquí acuérdense que ustedes hacen vacío entre la válvula, el kit de instalación y el evaporador, porque cuando tú vas a instalar el evaporador que retira los tapones, liberas el nitrógeno que tiene el equipo internamente. Cuando se manda de fábrica, lo presurizan con nitrógeno para que no entre la humedad y no genere una oxidación prematura interna en el serpentín. Entonces lo manda presurizado con sus tapones. Cuando tú quitas el tapón, abres el sistema, sale el nitrógeno, inmediatamente entra la humedad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el proceso del vacío. Pero también es muy importante el kit de tuberías. ¿Por qué? Porque estamos llevando refrigerante, en el caso del mini split que hace expansión en el condensador en la unidad exterior, estás acarreando un refrigerante que ya va a baja presión y a baja temperatura. Si ese kit de instalación no se aísla, no se protege contra la intemperie, pues lógicamente que ese refrigerante que lleva el tubo, que va frío y que debe llegar al evaporador a baja presión, a baja temperatura para hacer un proceso de enfriamiento, pues va a perder temperatura o va a ganar temperatura por el calor exterior. Entonces es muy importante que cuando ustedes instalen, aíslen los tubos, le pongan la cinta de vinil, le pongan el impermeabilizante, el elastomérico. Si lo quieren reforzar, pues le ponen la malla de refuerzo. Hay algunos técnicos que hasta le ponen otro Armaflex, otro aislante,
para lograr una mejor instalación, para que no condense agua cuando son tuberías que están dentro de plafones, entre los cielos rasos. Es muy importante proteger la tubería contra el choque térmico para evitar condensación de humedad. Acuérdense que ahí vamos llevando un refrigerante que va a baja temperatura, tanto de descarga como de succión, ¿sí? Entonces, hay 3 tipos de tuberías que hasta ahorita hemos tenido o que hemos visto que se usan normalmente en lo que es el aire acondicionado de la refrigeración, que es el de cobre. Yo creo que es el más común. La diferencia ahí, o lo que tiene el cobre, que su rigidez muchas veces no permite una manipulación agradable, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo agarro el tubo de 1/4 y lo doblo demasiado, lo puedo chupar. Si agarro el tubo de 5/8 y no tengo la delicadeza de doblarlo con cuidado, lo voy a chupar, y al chuparlo o doblarlo, se disminuye el área por donde fluye el refrigerante y se hace una obstrucción, ¿sí? El cobre es muy eficiente, sí, claro, pero tiene una capa más delgada que lo que es un kit de instalación de cobre aluminio. Entonces, por lo consiguiente, tiende a perder más el frío. Si está expuesto a lo que es la intemperie, el cobre, pues tiende a perder más el frío porque le pasa directo el calor hacia lo que es el flujo interno del refrigerante. El tubo de cobre aluminio ha sido una muy buena opción. ¿Para qué? Para poder manipular esos kits de instalación. Acuérdense que el aluminio tiene una pared más gruesa, la cual permite manejar un poco mejor las tuberías, todo con cuidado lógicamente, y hacer curvas de 90 grados radio corto sin ningún problema que se chupe. Y eso es una de las facilidades que nos da el kit de cobre aluminio. El aluminio es una sustancia que es maleable, que es moldeable, pero también tiene cierta rigidez. Si no se manipula bien, provoca muchas fisuras. No se puede hacer un flare a un aluminio. Hay algunos que sí lo han hecho, hay otros que dicen que no se puede. La verdad es que el aluminio es muy poroso. Cuando ustedes lo forzan, lo fatigan, provocan muchas mini grietas, y esas grietas van a provocar una fuga al tiempo. Otro detalle con el cobre aluminio es que si está expuesto a la intemperie, tiende a oxidarse más rápido. Por eso es muy importante que conserven ese aislamiento, el foam, la cinta de vinil, el elastomérico. Cada año, cada vez que le dan servicio preventivo al equipo, tienen que asegurarse que ese kit de instalación está bien protegido del calor para que pueda ser eficiente y traslade el refrigerante frío del condensador hacia el evaporador. Hay otras opciones. Esa conexión que ustedes ven en la parte superior, que parece un tubo de PVC, no es un tubo de PVC, es una aleación de un polímero con una alma o con un centro de aluminio, que en algunos lugares lo usan para hacer instalaciones de aire acondicionado, pero se usa más en lugares que son con ambiente abrasivo, ¿sí? Lugares de costa o lugares en los que son edificios grandes que no pueden hacer algún tipo de soldadura, no pueden hacer uniones con calor, con la plata, con el oxiacetileno, con el oxibutano. Entonces usan ese tipo de tuberías. El detalle con ese tipo de tuberías, que la presión de operación es baja, creo que aguantan hasta los 800,000 PSI. Si tú vas a trabajar con un equipo de aire acondicionado que expande en el condensador, pues no vamos a tener problemas por altas presiones. Pero si estás trabajando con un equipo que expande en el evaporador, vas a cargar una alta presión por la descarga, porque la expansión la vas a hacer en el evaporador. Entonces ahí ya necesitan ustedes identificar cuál es la mejor opción para el trabajo que van a hacer de instalación de aire acondicionado, ¿sí? Cobre aluminio, o la aleación que se está usando en algunos lugares, que es un polímero con un refuerzo de aluminio y soporta ciertas presiones, ¿sí? En sí,
estos son algunos de los componentes básicos de un aire acondicionado, que es lo que yo les quería explicar. Les quería dar una explicación por puntos para que ustedes entendieran un poco más cómo el equipo, al hacer un trabajo en conjunto, cuando el compresor succiona el refrigerante, cuando el compresor descarga, condensa, expande, evapora, cuando el motor del evaporador y el motor del aspa hacen un trabajo eficiente, provocan un enfriamiento que ayuda a mantener un ambiente agradable, y lo más importante es que no consuman demasiada energía. Y esta parte de la tubería también es muy importante, porque si el refrigerante se está sobrecalentando al circular del condensador evaporador, pues el equipo va a trabajar más tiempo y va a gastar más energía. Y es cuando los clientes nos dicen, oye, de repente siento como que no enfría, o de repente siento como que se congela. Entonces, ¿es por qué? Porque la tubería está expuesta a la intemperie, ¿sí? Señores, a ver, preguntas. ¿Tenemos preguntas? Negativo. Excelente. Ahí sí. Saludos, Humberto Cruz, Domingo Tetumo de Tijuana, Gaby, saludos, Carlos, Ramón Carranza, saludos, Luis, Chávez Refrigeración, muy puntual, saludos, Froilán, saludos, Oscar David, Ingeniero Ignacio Valencia, saludos, Iván Fraijo, jeje, saludos, Carlos Alberto, Luis Villarreal, Marco Durazo, Martín, Adrián Perla, saludos, Juan Rubio, ¿quién más aquí? Alejandro Saldívar, desde Mexicali, Lázaro Cárdenas, Mario Contreras, saludos, Eugenio Pérez, Peláez, perdón, saludos, Chávez, Ulises, saludos, Roberto, saludos, Servicio Técnico Navarro, saludos. La cinta debe ir apretada. Sí. Me dicen aquí que hay una pregunta. La cinta aislante. A ver, dame chance. Déjame llegarle. José Pastrana, saludos. Andrés, Rubén, Alberto, Saldaña, Juan Manuel Saldaña, yo creo. Gabriel, Marcos, Edgar, Jorge Gil, Mike Morales, saludos. Jacobo, Antonio, que aquí está una pregunta de Saldaña. Veo demasiado su imagen, sería interesante ver los componentes mientras los está mencionando, ¿ok? ¿Va? De hecho, ahí acuérdense que la transmisión queda grabada para que ustedes la puedan ver de nuevo, ¿sí? Jorge, sí, vamos a traer. Enrique Colorado, saludos. ¿Hasta qué distancia se puede usar la tubería que parece PVC sin perder su presión? Ahí necesitaría, Junior de la Cruz, necesitaríamos revisar las fichas técnicas de la tubería, porque hay diferentes marcas y hay diferentes especificaciones. Entonces habría que ver ese tipo de tubería, qué es lo que aguanta, cuánto es lo que puede perder o no, para poderte dar una respuesta más correcta, ¿sí? ¿Cómo calcular la capacidad de refrigerante cuando se utiliza una extensión de kit? El equipo viene cargado con un refrigerante para trabajar hasta los 9 metros, 9-10 metros. Después de esos 9-10 metros podemos hablar de una recarga de refrigerante. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que es la capacidad de condensación y la temperatura exterior. Si yo cargo un equipo, o yo instalo un equipo a 10 metros en el área centro del país, Guadalajara, la condensación es demasiado baja, menos de 36 grados, y ocuparía poco refrigerante o nada de refrigerante. Si yo instalo un equipo en Mexicali, con la condensación que tienen, muy probablemente ocupe de 20 a 30 gramos de refrigerante por cada tonelada después de los 5 metros, o después de los 5 metros, por cada metro 20 a 30 gramos de refrigerante, perdón, para hacer una buena recarga, ¿sí?
Yo les recomiendo primero que lo pongan a trabajar y después evalúen si es necesario echarle refrigerante. No es bueno cargar el refrigerante cuando rompen el vacío, porque a lo mejor no lo ocupan. Deben de tomar en cuenta la condensación. ¿Sí? Excelente. El cliente no paga lo que pues ahí ya es cuestión de negociar. Mario Contreras. Hay que revisar la distancia que hay entre el techo y la losa para revisar si el flujo de aire está correcto, ¿no? Tenemos un amigo aquí de Brasil. Es que yo no lo encontré. André. Ahí don sí. Mucho gusto ahí. Tenemos muchos amigos en Colombia ahí que dejamos saludos a nuestros amigos técnicos de Brasil y todos los amigos técnicos que nos están acompañando. Y ahora, pues, las preguntas que puedan seguir surgiéndoles en el tiempo, porque ahorita pues se recibe la información, se procesa y después vienen las preguntas. Pueden dejarlas en los comentarios para que les cuente la asistencia y les ponga ahí su medallita de bronce por el curso, por la asistencia al curso del día de hoy. El curso queda habilitado sábado, domingo, lunes. El lunes, para las personas que por alguna razón no pudieron estarnos acompañando en vivo, lo pueden ver, pueden poner el código, y las personas que no han visto alguno de los cursos en YouTube se van a estar subiendo cada semana, ¿sí? Entonces es muy importante que, como les decía al inicio de este ejercicio de capacitación, pues contar con ustedes de forma puntual para poder así darle una seriedad a este proceso de certificación, ¿sí? Si alguno de ustedes por alguna razón no pudo entrar, pues tiene ese colchón de todavía de sábado, domingo, lunes para ver la sesión. Y recuerden que dentro de 15 días pues vamos a tener nuestro siguiente módulo. Para los eventos es muy importante tu capacitación. Descarguen la aplicación, ahí van a estar los módulos, ya se van a empezar a subir los temas teóricos. Ya vamos a subir el teórico de herramientas, se va a subir el teórico de lo que es el módulo 1 y el 2, y vamos a irlo subiendo parcialmente para que ustedes los puedan descargar, ¿sí? Entonces, esto es para ustedes y porque por ustedes trabajamos, ¿sí? Entonces, recuerden que para Duventus lo más importante es tu capacitación. Mi nombre es Roberto López, gerente de garantías de producto en Duventus, y recuerda que para Duventus lo más importante es tu especialización y tu capacitación. ¿Sale? Hasta pronto, señores. Gracias.